Hola, esto es Ingeniería de la Conciencia y hoy vamos a hablar de qué es y qué no es la física cuántica. Mi nombre es Rodrigo Armentia, nací al pie de la cordillera de los Andes, en Mendoza, Argentina. He vivido muchos años en Barcelona y ahora estoy en Libramae, en Borja, Zaragoza. Bueno, ahora estoy en México, en verdad, con esta ciudad tan bonita que hemos venido a hacer unos trabajitos y estamos muy contentos. He trabajado en proyectos, en meditaciones, como por ejemplo Caminantes de la Luz, con Magdalena Sousa de Ley, con Millo Fiel, en la Escuela Cris Gaia, de alguna manera presentando sus directos. Y este proyecto nace de todo ese camino. Vengo a explorar sistemas que nos permitan ser más libres y responsables, que trabajen la parte de la mente, del corazón, de la conciencia, de la naturaleza, de una forma unificada, entendiendo que somos parte de un sistema mucho más complejo que lo que a veces nuestra mente tiene la capacidad de entender. Hoy en día escuchamos la palabra de física cuántica por muchos lados, especialmente donde se habla de espiritualidad, se habla de manifestación, de la ley de la atracción y muchas de estas cosas. Por una parte puede ser cierto, pero por otra parte hay mucho malentendido. Entonces hoy vamos a trabajar con rigurosidad científica para explicar qué es la física cuántica y de alguna manera cómo se puede aplicar a estos campos de la conciencia. Cuando alguien habla de física cuántica dentro del mundo de la conciencia y la espiritualidad, a mí me gusta preguntarle ¿qué es un cuánto? Porque es una manera muy rápida de saber si la gente sabe de lo que está hablando o no sabe de lo que está hablando. Hay que acordarse que la física cuántica es, sobre todo, física. Es decir, es una rama de la ciencia que estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas extremadamente pequeñas. Estamos hablando a escala de átomo y de partículas subatómicas. Y a diferencia de la física clásica, la que nos enseñan en el colegio, funciona mediante probabilidades y nos revela que a un nivel diminuto las reglas del universo funcionan de una manera un poco diferente. El concepto de cuánto lo introdujo el científico alemán Max Planck en el año 1900. O sea, hace mucho más tiempo del que nosotros tenemos conciencia, la física cuántica ya existía. Y este concepto, entonces, viene a demostrar que la radiación, es decir, la energía que emite un cierto cuerpo, no es de una manera continuada, sino que se hace en pequeños paquetes de energía o en cuantos. Posteriormente, Albert Einstein, el famoso científico alemán que luego se radicó en Estados Unidos y ayudó a crear grandes avances de la ciencia, entre ellos la relatividad, utilizó este concepto de cuanto para proponer que la luz está formada por partículas llamadas fotones y cada una tiene un cuanto de energía. Entonces aquí tenemos un poco sentadas las bases de la física cuántica. ¿Y por qué la usamos tanto cuando se habla de espiritualidad? Cuando se habla de manifestación, de que si lo piensas, lo creas, ¿no? Hay un experimento muy interesante que en mi carrera de ingeniería lo pude probar en un laboratorio dentro de la facultad, que es la dualidad de la onda-partícula. Es decir, Planck nos dice que una onda radioactiva se puede medir como partículas en cuantos, pero también se puede hacer al revés, es decir, una partícula se puede medir como una onda. Según cómo se pase a través de una rejilla de difracción, su comportamiento se asemeja al de una onda. Es decir, una partícula se convierte en una onda y una onda se puede medir como partículas. Estamos hablando un poco de un mundo y otro mundo que están entrelazados y se pueden medir uno al otro. Aquí viene lo interesante, ¿no? Y las analogías del pensamiento, de la conciencia, la creación en la realidad, ¿no? Tonal y nahual, como diríamos en el chamanismo. Y fue Stephen Hawking en el año 2001 quien dijo que el concepto de la mecánica cuántica es según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas, sino que las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. O sea, estamos hablando de científicos muy importantes, no estamos hablando de el brujo de la esquina que hace amarres, Estamos hablando de Einstein, de Max Planck, de Stephen Hawking. Estamos entendiendo que la física cuántica
es algo muy real, muy tangible, y que no solo eso, sino que además está comprobado por muchas personas que han seguido el método científico. Entonces ya sabemos que las partículas subatómicas se comportan de una manera que no siempre es del todo intuitiva. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las partículas subatómicas son lo que crean todos los elementos de lo que está hecho el universo tangible. Entonces, ahora vamos a ir un poquito más hondo en el hoyo del conejo, como diría Alicia del País de las Maravillas. Tenemos el experimento mental que propone Schrödinger. Por el principio de superposición cuántica, es decir, que una partícula puede estar en un estado o en otro estado al mismo tiempo, entonces Schrödinger propone qué pasaría si un gato estuviera dentro de una caja conectado a un sistema tal que hubiera un veneno que se liberara con una partícula radiactiva en función del estado de ese elemento cuántico. Es decir, que hasta que abriéramos la caja y finalmente verificáramos con nuestros propios ojos si el gato estaba vivo o muerto, el gato existía en los dos estados de vida y de muerte. ¿Por qué? Porque la partícula subatómica que estaba controlando el sistema dentro del cual estaba el gato existía al mismo tiempo en los dos estados. De tal manera que había activado el mecanismo que liberaba el veneno que mataba al gato y de tal manera que no había activado ese mecanismo y el gato seguía vivo. Schrödinger lo que quería demostrar en realidad era que lo que planteaba Einstein era una ridiculez, que era imposible. Y sin embargo, el pobre hombre lo hemos tomado y le hemos dado la vuelta a todo lo que él decía para justamente demostrar lo contrario, ¿no? Entonces estamos diciendo que las cosas pueden existir y no existir al mismo tiempo. Podemos tener vida o muerte al mismo tiempo, según el estado en el que se encuentre cada una de las partículas subatómicas a nivel cuántico. Tras 30 años de estudios, en 1955, Werner Heisenberg llega a lo que se denominó la interpretación de Copenhague, como quien diría una recopilación de todo lo que se había ido descubriendo hasta ese momento para poder tener una base común entre el mundo académico y científico sobre qué construir los pilares de lo que sería esto a continuación. Y aquí hay algo muy interesante de destacar, que es el principio de incertidumbre. Este principio nos dice que hay una imposibilidad de conocer simultáneamente y con precisión absoluta ciertas parejas de variables físicas de un elemento. Es decir, si yo quiero medir la velocidad a la que se está moviendo un electrón o quiero conocer su posición, su momento lineal, la velocidad o la posición, a nivel atómico, al intentar medir cualquiera de ellas, inevitablemente se altera la otra. Si yo quiero saber dónde está el electrón, he modificado su momento lineal. Y si quiero medir su momento lineal, ya se encuentra en otro lugar. Es un poco contraintuitivo, como toda la física cuántica, pero también sienta las bases justamente de eso, de que en el momento que uno observa algo, lo modifica. Estamos hablando de que al introducir la conciencia en un sistema, ese sistema se está cristalizando en una cierta forma. Vamos a llevarlo un poco hacia nuestra realidad, ¿no? Si nosotros estamos hechos de un sistema compuesto de partículas subatómicas que siguen estas reglas que están demostradas científicamente, en el momento que yo observo un conjunto de partículas subatómicas, modifico su estado. Entonces, claro, nos da una gran responsabilidad sobre nuestra vida y la manera en que vemos nuestra vida. Ya no con rigurosidad científica, sino usándolo un poco como analogía, digamos, podemos pensar que si nos ocurre algo en nuestra vida, siempre tenemos el poder de introducir nuestra conciencia de dos maneras, es decir, en dos estados, ¿no? El gato está muerto o está vivo. Significa que todo lo que pasó en nuestra vida realmente ha sido reinterpretado por nuestra mente de tal manera que le ha cristalizado en nuestros recuerdos de esa forma. Y por eso puede suceder que dos hermanos gemelos tengan un episodio con un padre o con una madre y que uno de ellos lo recuerde como totalmente traumático y el otro lo recuerde como una tontería sin mayor importancia.
porque uno ha cristalizado ese mismo momento de una forma traumática y el otro de una forma, digamos, jocosa o simpática. Cada vez más interesante se está poniendo esto, porque literalmente, si nos tomáramos las reglas de la física cuántica como espejo de nuestra realidad, de vuelta digo, esto no está demostrado científicamente, pero hay una cierta parte intuitiva nuestra que a través de la experiencia que uno tiene en meditaciones, que uno tiene trabajándose internamente, moviendo la energía con las trillas, con el kundalini, estas cosas que sí tienen miles de años, mucho más que la física cuántica, de tradiciones que los han trabajado muy en profundidad, sabemos que hay una energía que nos mueve adentro nuestro y que nuestra conciencia se une con esa energía para crear nuestra vida y nuestra existencia. Aunque en honor a la verdad tenemos que hablar también del principio de coherencia, que dice que aunque el gato de Schrödinger puede existir probabilísticamente en sus dos estados de vida y muerte, en cuanto el sistema interactúa con su entorno, atraviesa un proceso físico por el cual pierde sus propiedades de superposición y otras también de las contraintuitivas de las que hablábamos recién. Es decir, que adopta un comportamiento puramente clásico. Ya se puede medir de una manera predecible, se puede conocer su estado, incluso predecir. Y esto sucede incluso sin un observador consciente, como decíamos, por interacción con el entorno. Ya sea el aire o ya sea que un fotón atraviesa por ahí y choca con el sistema, ¿no? Si es un sistema mucho más pequeño. Entonces sucede la transición de lo cuántico a lo clásico y se resuelve la probabilidad colapsando la frecuencia de onda en una de las posibles estados de existencia. Y esto es a su vez el mayor enemigo de la computación cuántica, ¿no? Porque los qubits necesitan mantener su coherencia y esto es más complicado y nos destruye justamente la idea de que podamos enviar una partícula subatómica con un spin, que se llama, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, hacia la otra punta del universo y cambiando el spin de este se cambie el otro. Lo cual es correcto, así funciona. Pero tiene un pequeño trampita. ¿Por qué? En cuanto el alien que está en la otra punta del universo quiera medir el estado del spin de esa partícula, la va a alterar. Por lo tanto, nunca va a tener certeza de si era positiva o negativa. Y así, pues, de alguna forma, Einstein, que se mofaba de la posibilidad de la transferencia de información a nivel cuántico, porque iba en contra de la teoría de la relatividad, que decía que nada podía ir más rápido que la velocidad de la luz. Y si yo estoy enviando información a la otra punta del universo, instantáneamente, por la distancia que hay en el tiempo cero, es mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y eso rompía las leyes de la relatividad. Entonces, bueno, aquí también suceden una serie de cosas, que es el entrelazamiento cuántico, se puede hablar de teletransportación cuántica, se puede hablar del Internet cuántico, del cifrado, criptografía cuántica, redes distribuidas, en fin, un montón de otros temas mucho más profundos que toman la base de la física cuántica para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevas teorías de cómo se formaría el universo. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido de alguna forma que hay que tener un poco más de rigurosidad, aunque sea epistemológica, es decir, a nivel del significado de las palabras, y que no es tan fácil hablar alegremente de física cuántica según nuestras conveniencias. Sin embargo, no podemos dejar de un lado de que estos sistemas que hemos aprendido de física cuántica, de la superposición de los estados de la materia en función de las probabilidades, también nos dan origen a lo que es la construcción de nuestra realidad física y la destrucción de nuestras realidades paralelas. Bueno, aquí está la teoría de Many Worlds y un montón de otras cosas, ¿no? Que no vamos a entrar hoy en profundidad. Pero de alguna manera nos permite empezar a intuir
de que si hoy elegimos ser ingenieros, hemos matado, entre comillas, a la versión nuestra que era abogado o médico. Da igual, es un ejemplo, ¿no? O si decidimos estar en pareja, hemos destruido, entendámonos, hemos destruido a nivel probabilístico, a nivel de concepción mental, nuestra versión que en vez de estar en pareja, hubiera estado soltera. Y así un montón de cosas. Y nos trae sobre un poco la responsabilidad que tenemos sobre nuestras vidas con la toma de decisiones. Porque al decidir una cosa, estamos dejando de decidir todas las otras. Y vamos colapsando nuestra función de onda de nuestra propia vida a través de cristalización de pequeños momentos de decisiones, ¿no? O de indecisión, porque no decidir también es una decisión. Es quedarse en un estado de parálisis, en el cual no existe ninguna de las dos a la vez. Es casi peor que no decidirse, ¿no? Es decir, abrimos la tapa, el gato está vivo o está muerto, o lo dejamos cerrada para siempre. Si dejamos la tapa cerrada para siempre, el gato, si está vivo, se va a aburrir, no va a tener ninguna experiencia en su vida. Y si está muerto, va a empezar a tirar olor. Entonces, entendamos, nuestra vida está solo a una decisión de distancia. Todo lo que pensamos que podemos hacer y todo lo que pensamos que no podemos hacer está solo en una decisión. Y esto nos lleva también a una manera de vivir casi con más libertad y en la cual podemos entender que las cosas empiezan a ser más fáciles de lo que creíamos, ¿no? Porque podemos dar saltos cuánticos en los cuales ahora soy escalador de montañas y ahora soy marinero, o podemos empezar a manifestar de tal manera que vayamos aumentando el nivel de probabilidad de la existencia de la vida que queremos tener. ¿Qué es esto de aumentar la probabilidad de nuestra vida que queremos tener, no? Bueno, es la manera en la cual se cumplen nuestros deseos. Es una de las maneras en las cuales se cumplen nuestros deseos. Por poner un ejemplo, si tenemos el deseo de navegar en un barco a vela, ¿no? De tener nuestro velero, nuestro yate o lo que sea. Bueno, conectamos con esa versión nuestra que ya tiene su yate, que ya tiene su velero, es decir, que probabilísticamente existe en un futuro, aunque no se haya colapsado todavía la función de onda para crearla, para que podamos percibirla, pero existe como probabilidad en nuestro futuro. Entonces, para que esa probabilidad sea del 100%, ¿qué tiene que suceder en nuestro ahora para que poco a poco vayamos apuntando hacia allá? Es decir, la versión mía, que tiene un velero, bueno, lógicamente sabe llevar el velero, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener el permiso de conducción de veleros, ¿no? El PER, que se llama en España, el patrón de embarcaciones de recreo, o no sé cómo se llama en el resto del mundo. Entonces, por lo menos tengo que ir y apuntarme a una escuela de navegación, porque si no, estoy mucho más lejos probabilísticamente de nuestro resultado. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto entro en la escuela de navegación, mis probabilidades aumentan muchísimo, porque ya estoy empezando a tomar las decisiones que me llevan a ese camino. ¿Lo he logrado? Todavía no, pero estoy más cerca. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar un montón de cosas, es decir, mi función de onda empieza a interactuar con su entorno. Y ya no estoy en mi casa sentado en el sofá, sino que estoy en una escuela de navegación. Es decir, estoy en contacto con otras personas que también quieren navegar. Incluso algunas de ellas ya tengan su bote o su embarcación. Incluso el profesor que esté dando la clase también nos sirva. Y poco a poco vamos a tener intercambios con nuestro entorno, ya sea por las relaciones humanas, ya sea por lo que nos pase físicamente, que nos van a poder permitir acercarnos hacia esa realidad. Ahora, esto tiene una trampa también, porque si nos aferramos demasiado fuerte a nuestros sueños, nos podemos perder de otras probabilidades que también existían en el camino, que puede que fueran incluso mejores de las que nosotros habíamos imaginado, ¿no? Entonces hay que dejar un pequeño % de incertidumbre y de permitirle a la moneda caer del lado que sea. Si confiamos en nuestra vida, si confiamos en el universo.
Y ahí sí que estamos hablando un poquito más de manifestación y de la fórmula de la vida tal como la presenta Ballard. Pero bueno, esto creo que merece que se hable mucho más detenidamente y en profundidad en otro episodio de Ingeniería de la Conciencia.